Y este estudio lo vamos a tratar o vamos a indagar acerca de lo que Jesús le dice a sus discípulos, sí, a los 12. En Lucas capítulo 9 versículo 13 nos narra lo que él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que, y así se fueron. Allí nosotros vemos el mandamiento de Dios para con ellos. Sí, cada vez que Jesús da un mandamiento, es porque estamos en capacidad de obedecerlo. Solo de que a veces, como los apóstoles en aquel entonces, también ponemos ciertas connotaciones a ese mandamiento y lo vemos como algo difícil de llevar a cabo. Y es por eso que en esta ocasión quiero que estudiemos lo que nos enseña Lucas capítulo 9, versículo del 10 al 17. Porque cada vez que un ser toma la decisión de seguir a Cristo, algunos llegamos con grandes expectativas, por ejemplo, de llegar al cielo. Otros llegan con muchos temores, con muchas dudas, con muchas preocupaciones, pero vamos a estudiar hoy cómo Jesús potenció la fe de los discípulos y cómo nosotros también, viendo esas enseñanzas, podemos potenciar cada vez más y más y más la fe. No sin antes recordar que que el escritor de esta carta, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En estas palabras nosotros vemos el orden de cómo acontecieron los hechos de Jesús con sus discípulos, con las personas que lo seguían. Estas son las palabras que nos expresan el orden de cómo acontecieron las cosas. Y vamos a leer desde el versículo 10 de Lucas capítulo 9 hasta el versículo 17. Y dice lo siguiente: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos y de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de a pedazo. Es verdad que esta escena de la multiplicación de los panes sucedió como consecuencia después de que los discípulos vinieran de una comisión limitada. Jesús los recibe a ellos y en los versículos anteriores
Ahora nosotros vamos a ver cómo ellos llegan gozosos y le empezaron a contar a Jesús todo, absolutamente todo lo que ellos habían hecho. Pero en el momento en que Jesús les dice que le dieran de comer a esa gran multitud, vemos que ellos se olvidaron fácilmente de lo que Jesús había hecho con ellos a distancia. Porque Jesús les había autorizado, les había ordenado ciertas cosas y ellos la cumplieron. Volvieron gozosos y empezaron a contarle a Jesús. Si nosotros leemos Mateo 10, versículos del 6 al 8, aquí vemos las indicaciones que Jesús les da a sus discípulos, a sus 12, y les dice, y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracias. Vemos aquí cómo Jesús los había comisionado y les había ordenado, así mismo como les ordenó que le diera de comer a todos, a ellos también les ordenó sanar enfermos. Yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Será que dentro de los 12 habían personas experimentadas en sanar enfermos para poder llegar a pensar que para él sería fácil cumplir con este mandamiento? O quizás de limpiar leprosos. Alguno de ellos había de pronto tenido experiencia en cuanto a limpiar leprosos. O alguien, o alguno de ellos había por algún motivo resucitado a algún muerto o echar demonios. Vemos que eran mandamientos difíciles de llevar, pero cuando ellos vuelven delante de la presencia de Jesús, ellos le contaron todo lo que habían hecho. Y me imagino que en ese trasegar ellos sanaron enfermos, echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Y así ellos llegaron con ese gozo. Pero a la hora de que Jesús les solicita de que les dé de comer a ellos, un mandamiento también diferente, se les olvidó todo lo que había hecho, lo que habían hecho. Y muchas veces lo mismo sucede con nosotros, hermanos. A veces hay mandamientos que son fáciles o son difíciles en algún tiempo de llevar para nosotros. Lo cumplimos gracias a la misericordia de Dios, pero después llegan otros mandamientos que debemos de cumplir y se nos hace extremadamente difícil. Teniendo en cuenta de que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Él nos va a dar ordenanza que nosotros siempre podamos cumplir. Siempre que Él nos ordena algo, es porque estamos en capacidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Él sabe que si nos va a ordenar algo, es porque nosotros podemos cumplirlo. Por eso que, volviendo aquí a la lección de la multiplicación de los panes, dice, y cuando supo la gente, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Vemos que Jesús, para ponerlos a prueba, los llevó a los 12 a ese lugar, porque él sabía lo que les iba a pedir más adelante. Y los llevó a un lugar desierto, a un lugar
difícil para ver si ellos iban a cumplir bajo ese contexto el mandamiento que él les iba a otorgar. Pero por otra parte, Mateo nos aclara algo, que durante ese tiempo, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vemos que Mateo nos aclara de que ya estaba llegando la noche, una situación mucho más compleja. Era de noche, lugar desierto, más de 5.000 personas alrededor de ellos y el mandamiento era darles de comer. Vemos cómo este mandamiento se iba colocando un poco más complejo para la mente humana y mucho más para la mente de ellos. Ellos que tuvieron la oportunidad de expulsar demonios, de hacer grandes milagros, para ellos lo vieron complejo. Pero nosotros siempre debemos de recordar que cuando es que tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Siempre debemos de recordar que cuando estemos en situaciones complejas de esta vida y Jesús nos ordena algo, nosotros debemos de pensar de que por más difícil de que sea la situación, estamos en capacidad de obedecer a Jesús. Y ellos estaban en esa capacidad también, los apóstoles de Cristo. A pesar de que fuera de noche, a pesar de que estuvieran en un lugar desierto, apartado de la ciudad, ellos también estaban en esa misma capacidad. Y Jesús lo que quería era potenciar la fe de ellos. Aquí vemos esos detalles del problema. Imagínense, una gran multitud. No había suficientes recursos, ni económicos, ni físicos, para preparar o para hacer algo para ellos. Así que, según lo que había en la mente de cada uno, empezaron a expresar sus opiniones. Por ejemplo, Felipe. ¿Qué dijo Felipe? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué respondió Felipe? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos los pensamientos de Felipe aquí. Hizo sus cálculos matemáticos y dijo, los recursos no son suficientes para obedecerte quizás, Jesús. No es suficiente. Pero nos vamos a dar de cuenta de que con pocos recursos más el mandamiento de Dios es más que suficiente. Pero a veces pensamos también como Felipe. No, es que yo no logro hacer eso porque es que no tengo la suficiente capacidad para hacerlo. No, es que yo no hago esto porque todavía no estoy completo, me falta. No, con lo poco que tiene, podemos. Por otro lado, Andrés, uno de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para esta cantidad de gente? Y a veces, igual como Felipe y Andrés, vemos los recursos que tenemos, pero nos olvidamos
de que Jesús tiene todo el poder también para que con esos pocos recursos podamos llevar a cabo su obra, podamos llevar a cabo sus mandamientos. Recordemos lo que Él nos enseña en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Por otro lado, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos recuerda algo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Jesús llevó a sus discípulos a ese lugar con el propósito de ponerlos a prueba, no para que pecaran, porque Él no tiene ese propósito, pero sí para forjar su fe, para ver si ellos podían pensar un poco más allá de lo que Jesús pedía también. Porque Jesús le pedía a ellos de que les diera de comer. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 13. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, lo suficiente no tenemos, Jesús. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Si se imagina esa cantidad de gente. 5.000 hombres. Y qué mandamiento tan difícil para ellos. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. La multitud no tenía necesidad de ir como ellos pensaban, de que cada uno se fuera a las aldeas cercanas a buscar qué comer. No, eso no eran los pensamientos de Jesús. Vemos que por más difícil de que para nosotros o para ellos fuese el mandamiento, Jesús siempre tiene la solución, siempre tiene la salida, siempre tiene la forma en la cual se debe de llevar a cabo su obra, lo que Él ordena. Y Él le aclara a sus discípulos de que ellos, la multitud, no tienen necesidad de irse, sino que ellos estaban en el deber de darles de comer. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿estaban en capacidad de resolver esta prueba los discípulos? Algunos pueden llegar a pensar de que no, pero yo estoy plenamente convencido de que si Jesús nos ordena algo a cualquier persona que hagamos, estamos en capacidad completa, no porque nosotros tengamos la fuerza, es porque simple y llanamente Él lo ordena y punto. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y estamos nosotros siempre en capacidad de resolver cualquier ordenanza que Él emita, aún para nuestros tiempos también. Es verdad que Jesús en nuestros tiempos no nos va a poner a prueba con este tipo de señales y milagros. La mayor prueba que tenemos día a día es hacer lo que Dios nos ordena en los desiertos, dificultades del día a día. Y en todas podemos salir victoriosos. Siempre recordemos eso. En todas las pruebas, en todas las ordenanzas que Él emita, nosotros vamos a estar en capacidad de salir victoriosos. Recordemos lo que nos enseña el Espíritu Santo por medio de Juan, que dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Todo el que es hijo de Dios, ustedes y yo somos hijos de Dios. Y estamos en capacidad de vencer lo malo de este mundo.
estamos en capacidad de obtener la victoria ante cualquier obstáculo, ante cualquier prueba, si confiamos de que somos hijos de Dios y le creemos a la palabra de Él. Así lo hicieron, ahora sí lo hicieron. Jesús les dice a ellos, hágalo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y los 2 pescados, perdón, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Es que cada vez, hermanos, que nosotros ponemos lo poco que tengamos a disposición de la voluntad de Dios, eso es más que suficiente. Con eso podemos salir victoriosos en todas y cada una de las pruebas. Con eso podemos salir victoriosos en todas y cada una de las ordenanzas de Cristo. Punto. Limitar el poder de Dios con respecto a lo que nos autoriza casi siempre es el problema que poco nos permite seguir adelante, seguir creciendo. Que a veces Dios nos ordena que amemos a nuestros enemigos, por ejemplo, y nosotros creemos, a veces pensamos, a veces decimos cuán difícil es ese mandamiento. Ya nosotros mismos nos hemos limitado, pero si Él lo ordena, nosotros estamos en capacidad, nosotros estamos en capacidad de salir victorioso de esa. Y si llega la prueba de amar a alguien que nos ha hecho un mal, de darle un abrazo, de decirle un Dios te bendiga, de decirle cuánto lo amamos o de pedirle un perdón, estamos en capacidad de hacerlo y con un corazón que rebose el amor de Cristo. Y eso es. Vemos de que en este caso les sobró 12 cestas de pedazos. O sea, de lo poco que tenían, rebosó en bendición para con todo. Sobró la bendición. Y eso sucede cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos a disposición de la voluntad de Dios. Pero yo me hago otra pregunta. ¿Aprendieron los discípulos la lección en ese cuadro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuánto tiempo quizás les pudo haber costado aprender esa lección? O ya trasladándolo a nuestros tiempos, después de aprender esta lección, ¿cuánto tiempo debe de pasar también para que nosotros podamos aprender la lección que ellos también aprendieron? Vamos a ver si ellos aprendieron la lección. En Lucas capítulo 9, en el mismo libro, mira lo que sucedió. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Será que ellos, Jacobo y Juan, estuvieron con Dios para ver cómo Dios creó este mundo, cómo Dios hizo el fuego? ¿Será que ellos tenían un conocimiento especializado para hacer descender el fuego del cielo? ¿O a ellos ya empezaron a confiar que si Jesús manda, ellos estaban en capacidad de hacer lo que para ellos era imposible? Imagínense, ellos ya estaban pidiendo de que si Jesús decía, haga descender fuego del cielo y consuma a esta gente, ellos dijeron, si usted lo ordena, nosotros lo hacemos.
Los discípulos, Jacobo y Juan, nos damos cuenta de que entendieron aquella lección, porque más adelante sucedió este cuadro, esta escena. Más adelante, recordemos de que Lucas quiere que sepamos la historia de Jesús y sus acontecimientos de forma cronológica, o sea, en orden. Y mire dónde sucedió eso, en Lucas 9:54. Y lo de la multiplicación de los peces fue en Lucas 9, del 10 al 17. Pero más adelante, mucho más adelante, hubo también un acontecimiento con Pedro. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Vemos de que Pedro también aprendió aquella lección y podemos decir de que sus discípulos aprendieron esa lección. Después de que Jesús ordene lo que ordene, estamos en capacidad de hacerlo. Punto. Estamos en capacidad de hacerlo. Ah, ¿cuándo se va a limitar esa capacidad? Cuando nosotros mismos ponemos las barreras. Sí. Él nos ordena amar a nuestros enemigos y en nuestro corazón todavía nos duele por lo menos saludar a nuestro enemigo. Nos duele ponerle una conversación. Nos duele, ¿por qué? Porque arraigamos en nuestro corazón el resentimiento de todo lo que esa persona nos hizo y no queremos soltar y no queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer los mandamientos de Jesús, pero cualquier otra persona que tenga esa fe, que tenga esa fe potencializada, lo va a hacer y punto. Así como ellos entendieron aquella lección y solamente quería que Jesús ordenara, así mismo nosotros siempre busquemos lo que Jesús ha ordenado para potencializar cada vez más nuestra fe. Y cuando Él nos ordene algo, nosotros sin dudarlo, hagámoslo. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo.